Buen día a todos, muchas gracias por estar. Queremos agradecerles a Carlos Benavente Pinto por la invitación de estas maravillosas jornadas de Tandil. Es una situación inédita esta forma de hacer congresos, pero bueno, estamos demostrando que somos resilientes y nos estamos adaptando a las nuevas tecnologías y a todo lo que conlleva esta pandemia con el COVID. Nosotros somos representantes de la Asociación de Psiquiatras de Córdoba. Yo soy el presidente de dicha asociación y estamos junto a Darío Gijena Parker, que es el director de la Secretaría de Prevención de Adicciones de la provincia de Córdoba. Esperemos dar una linda charla, esperamos conformar y que, bueno, y que salgan todos contentos de esta reunión. Le vamos a dar lugar. Darío va a contarnos un poco lo que es el trabajo que él está haciendo con digamos, un trabajo inédito en la provincia que tiene que ver con unas conformaciones de red de asistencia para los pacientes dolientes de esta enfermedad que son las adicciones. Bueno, con ustedes Darío Gijena Parker, el director de la Secretaría de Prevención. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto estar aquí, saludarlos. Eh, Renuevo el agradecimiento al doctor Benavente Pinto. Yo recuerdo mi infancia leyendo las revistas de historia, lo que era en Tandil la piedra movediza, y decía qué lindo sería ir a Tandil para ver dónde estaba la piedra movediza. Y bueno, el recuerdo, porque siempre pienso de que esa piedra movediza de Tandil tenía una superficie pequeña que sostenía toneladas, y bueno, creo que fue un atentado el que hizo que la derribaran, que era una atracción turística, ponían botellas abajo. Y bueno, lo conoceré otro año, probablemente cuando podamos ir, que haya terminado todo esto. Así que vamos directamente a la charla. Gracias, Gustavo Berrone, y un gusto estar aquí representando también a la Asociación de Psiquiatras de Córdoba. Bueno, un tema acá es, no podemos obviar lo que está pasando ahora en cuarentena, ¿no? Con este tema del consumo de alcohol y droga y cómo impactó en la asistencia nuestra. Como no podemos evitar eso, les contamos un poco qué estudios se han hecho, muy brevemente, para darle un poco de relevancia, ¿no? Hace poco escuchamos la conferencia, dos conferencias interesantísimas, una del psiquiatra italiano Leonardo Tondo y por supuesto que junto con otros psiquiatras europeos nos hablan de que la huella que va a quedar de la pandemia, la huella sanitaria, el impacto, van a ser los problemas de adictivos, entre otros problemas de salud mental vinculados al trauma y a todo lo que ha venido pasando. En el caso de este estudio, que es un estudio muy importante, yo lo voy a, si me permiten, lo voy a correr para que ustedes puedan ver bien de qué se trata, aunque se los voy a explicar brevemente para que no tengan dificultades para entenderlo y, digamos, y tener que casi volverse chino para poder ver tanto gráfico, pero lo que ha pasado en el comportamiento de la población es interesante. Ustedes saben que la población adulta, los estudios son corroborados en otros lugares, en la población adulta ha aumentado el consumo de alcohol, pero lo más interesante es que se ha desplazado la agenda del consumo de alcohol y los picos que antes se daban, por supuesto, el fin de semana, desde el viernes, ahora se dan los lunes, martes y miércoles también, es decir, y en horarios de la siesta. Creo que el desorden que ha generado la ausencia de la estructura laboral o de una agenda de vida que se ha alterado con esto que ha pasado del confinamiento, ha producido este fenómeno que hace que las personas tengan un consumo más regular que consumos episódicos excesivos, como era la regla de la mayoría de la población de nuestra región, a diferencia de otras regiones. Eso creo que puede dejar esos hábitos de riesgo, donde obviamente algunos volverán a la normalidad, otros podrán desarrollar
trastornos por consumo de alcohol. En el caso de los adolescentes, saben que ha disminuido el consumo de alcohol porque, bueno, al haber más supervisión familiar, que es un factor protector, al haber menos espacios donde se consumía alcohol, como las previas, las puntadas, esto definitivamente ha impactado. Y otro tema respecto a las drogas ilegales, el mundo ha notado un descenso en el consumo de drogas ilegales, por las razones que se imaginarán, pero lo que quiero más enfatizar es que en este estudio eh, mostró que el consumo de marihuana aumentó en aquellas personas que ya venían consumiendo, o sea, consumidores regulares, y que la cuarentena los encuentra con amigos, no aquellos que la cuarentena la encuentran con sus familias. Los que las cuarentenas los encuentran con su familia, el consumo disminuyó. Los que venían consumiendo, porque la población general disminuyó, pero los que venían consumiendo disminuyó cuando les tocó con la familia. Los que les tocó con amigas o amigos, aumentó. Entonces, es tan interesante porque corrobora como el factor protector de un ámbito familiar, donde hay más supervisión para este tipo de conducta. Bueno, esto es otro de lo mismo. Y bueno, ¿cómo podemos atender a las personas con adicciones? Porque es lo que ha pasado en todo el mundo, ha disminuido. Tuvimos hace poco la conferencia de Nora Volkow, que tuvo la deferencia de tener una conferencia especial para el capítulo de drogodependencia, entre otras, de APSA, entre otras instituciones, y decía que ha habido, obviamente, que se ha mermado. Nosotros tuvimos que, desde la Secretaría de Prevención y Asistencia a las Adicciones, que mencionaba recién Gustavo, que es el ente donde trabajamos estos temas, tuvimos que pasar prácticamente de una semana a otra a una atención virtual total. Es decir, en el equipo solamente de Córdoba, pues hay 6 centros en el interior, pero el de Córdoba, que es el que tiene más casuística, casi 35 profesionales tuvieron que empezar a atender desde sus teléfonos respetando las agendas. Eso fue un desafío grande, tuvimos el acompañamiento y el compromiso para poder lograrlo, y gracias a eso, bueno, ahí le vamos a mostrar algunos datos, pero para que ustedes entiendan cómo es la organización de los servicios sanitarios de nuestra institución, lo dividimos en 4 niveles de complejidad y de tipo de asistencia, que en realidad lo pensamos como un continuum, por eso está esa imagen, porque no es que uno de esos tratamientos es estanco, sino es un continuum donde la persona puede pasar de un nivel a otro con total flexibilidad, ya lo vamos a ver después. El nivel 1 tiene que ver con las estrategias preventivas, ya sea desde la promoción de la salud hasta la prevención universal, selectiva o indicada, y hacer la detección precoz, identificar los casos y atenderlos antes para evitar lo que está pasando, que las personas no consultan, muchas veces por el estigma, como sucede en muchos otros problemas de salud mental, por sobre todas las cosas, porque en el caso de la depresión, Gustavo, estarás de acuerdo, no hace falta que me respondan, pero estarás de acuerdo que ha disminuido significativamente el estigma hacia las personas con depresión. Eso es un logro. Ya a nadie se le ocurre una discriminación como sigue sucediendo en otro tipo de problemas de salud mental, y en el caso de las adicciones. En el nivel 2 son los tratamientos ambulatorios. No sé, el nivel 1, las estrategias preventivas, los que llamamos espacios de primera escucha, los espacios de atención primaria, un taller, cualquier factor de protección, ¿no? Donde hay, como en Islandia, personas, tutores, cerca para hacer una supervisión y la ocupación constructiva del tiempo libre, y bueno, todo lo que significa la regulación de la nocturnidad y de la accesibilidad, todo está en ese ámbito del nivel 1 de la red asistencial de las adicciones de Córdoba. Y el nivel 2 son los tratamientos ambulatorios especializados, pero a diferencia de los tratamientos convencionales de salud mental, que son de alguna manera este, eh, no especializados en términos de que atienden todo tipo de problemas de salud mental, en este caso son multicomponentes porque este trastorno requiere un énfasis mucho mayor en la necesidad de grupos, en la necesidad de no darle tanta prioridad a la terapia individual, porque es ahí donde muchas veces no ha funcionado esa estrategia sola, y el abordaje familiar, bueno, el monitoreo toxicológico y por supuesto la intervención del psiquiatra o de la psiquiatra cuando fuera necesario. El nivel 3, digamos, tiene esa connotación que con el nuevo marco normativo es la internación breve, la desintoxicación, la atención de la intoxicación aguda,
el tratamiento del síndrome de abstinencia y las complicaciones conductuales o psiquiátricas agudas de personas con problemas de violencia legales que requieran una estabilización aguda breve en un lugar donde haya atención médica de complejidad a las 24 horas. Puede ser, como dicta la ley de salud mental, en un hospital general polivalente o en los hospitales psiquiátricos en transformación. El nivel 4 ya se refiere a una internación, un modelo residencial más prolongado. Según la normativa en Córdoba, debe ser de puertas abiertas. La internación voluntaria tiene sus ventajas y desventajas, por supuesto, pero esencialmente la comunidad terapéutica, que es el nivel 4 de reinserción social y residencial y rehabilitación, naturalmente, originalmente la comunidad terapéutica tiene un formato voluntario y un formato de puertas abiertas, aún funcionando en lugares de encierro, pero como modelo, como método, es así. Y bueno, Córdoba tiene comunidades terapéuticas conducidas por ONG, con muchas otras provincias de muchos años, y en esta gestión se han podido crear 2 nuevas comunidades terapéuticas públicas con una capacidad de alrededor de 64 pacientes, que aumentan significativamente la cantidad de plazas, y ya vamos a ver cómo se vio afectado brevemente, lo vamos a ver con esto de la pandemia. Y yo pongo otro acá le señalo en la flechita, como otra cuestión, que es el cuidado continuo, que es la gestión de los cuidados continuos, que es el ambulatorio. Nunca debemos dejar, después de una comunidad terapéutica o después de una internación, no puede ser que no haya otro dispositivo. Y esto es un poco el espíritu. Y bueno, vamos a ver brevemente la suerte que tuvimos. Hicimos este piloto de un trabajo, pues tenemos una gran deserción en el nivel 2 de la RAC, en el tratamiento ambulatorio, una gran deserción entre la primera consulta y la evaluación y el comienzo del tratamiento. Entonces pensamos que enviándoles un mensaje de recordatorio con información concreta, podíamos lograr mejor adherencia, menos deserción, y así fue. Miren, simplemente enviándoles un WhatsApp a los pacientes recordándoles que tenían el próximo turno y lo importante que era que vinieran. Desde los pacientes de control, el porcentaje de asistencia, miren, era bajo, 51,8%, aumentó el 64,3% en solo un mes. Solamente, por supuesto, en el grupo experimental se le mandó los mensajes recordatorios. Y eso nos vino bien porque ya empezamos a usar los teléfonos, y después viene la terrible pandemia. Tuvimos que generar un robot virtual que es simplemente un WhatsApp, un bot de WhatsApp, una API que responde según las opciones que la persona necesite para poder darle información. Y ahí está la información. Sobre todo lo que necesitamos informarle es qué pasa si tenía un turno ya programado, qué hace si tiene un turno, o no tiene turno, perdón, pero sí quiere empezar un tratamiento. Se le iban dando instrucciones concretas. Todos sabemos que las personas necesitan instrucciones concretas, qué hacer del principio al final, y tratamos de cumplir con eso. Cómo recibirá la atención, si está abierto el lugar, y nosotros no podíamos abrir había mucha gente junta, ¿no es cierto? Con el ASPO no podíamos, obviamente, funcionar porque iba a ser un foco de contagio. Entonces les avisamos que no vinieran. Y bueno, la OMS tiene también lo mismo, y creo que es interesante porque estamos sumando opciones a información también sobre coronavirus. Y bueno, ahí está la respuesta que le va a dar el robot, donde puede pedir turno. Incluso nosotros tenemos programas para dejar de fumar, entre otras cosas. Es más, lo pueden probar si lo agendan y le mandan un hola, solamente escrito, les va a responder eso, y así lo prueban de paso. No hace falta que no molestan a nadie porque es un sistema automático. En la contingencia COVID, nosotros pasamos a hacer llamados telefónicos. Creíamos que no nos iba a atender nadie interesante. Nos llevó nada más que casi menos de 2 llamados para poder contactar efectivamente a la persona. Conclusión. Bueno, hicimos 20.000 llamados, 11.000 prestaciones y 2.040 pacientes en tratamiento desde el inicio de la cuarentena. Esto es hace una semana, pero nosotros tenemos datos actualizados, pero bueno, no los actualice, es de una semana, pero no ha variado tanto, por supuesto. Importante que sepan que lo que más se afectó es
la consulta inicial. Eso se disminuyó significativamente, pero gracias a sostener la agenda de los turnos, pero esta vez en vez de venir, los llamaban por teléfono en el horario que supuestamente tenían el turno, logramos mejorar la adherencia de los pacientes que ya estaban en tratamiento y mejorarla significativamente, incluso llegar a la familia que muchas veces no tenían medios o estaban trabajando o no tenían medios para el transporte que se complica para poder acompañar a su hija, a su hijo al tratamiento, y a veces dentro de la casa tenemos la posibilidad de acceder. Por supuesto hay un montón de desventajas, como se imaginarán. Nosotros tenemos también el nivel 1, trabajo en los barrios de la ciudad de Córdoba, porque cada municipio tiene sus propios dispositivos territoriales y talleres que dependían directamente de nuestra secretaría, como los que ven ahí a la izquierda, los tuvimos que obviamente cerrar, porque eran todos talleres de donde se junta gente, lo cual está prohibido, y los espacios de primera escucha pasaron a ser virtuales. Fue un gran desafío, y ahí están los llamados que hicimos nosotros para contactarnos con la gente que ya estaba trabajando en los talleres para ver cómo estaban, ¿no es cierto? Pero bueno, esto no voy a enfatizar. Pero bueno, los equipos que trabajaban en prevención territorial han acompañado a estos equipos que van a vacunar porque conocen el barrio y para llegar a la gente de una manera más amable y facilitar la tarea de los equipos de vacunación. O sea, como estamos en salud, los equipos son flexibles. No es solamente el único problema el consumo de drogas, sino atendemos las múltiples necesidades de una persona y el equipo lo tiene bien claro. Bueno, y tuvimos el problema de que todos conocen. Avísame, Gustavo, por favor, cuando me falten 3 minutos. Este protocolo que lo tuvimos que hacer con el COE de Córdoba, que es el protocolo número 34, de cómo tenemos que trabajar en las comunidades terapéuticas en el caso que haya positivo. Tuvimos unos sustos, pero pudimos aplicar este protocolo. Por suerte no sucedió nada serio, pero bueno, acá van a ver cómo impactó. Esta es la comunidad terapéutica de San Francisco que tendría que tener, que es nueva, se inauguró hace bueno, un año y un poquito más. Tiene capacidad para 32 pacientes y el promedio de días normal era 90 días y miren cómo aumentó el promedio de días. O sea, lo que nos pasa es que tenemos menos pacientes, lógicamente, porque las barreras interjurisdiccionales nos impiden que las personas o salgan de alta fácilmente, porque las familias no los pueden ir a buscar, no los podemos trasladar porque está en una zona blanca, otra zona que está con un cordón sanitario. Bueno, ustedes saben la complicación terrible que es todo eso. Y bueno, hoy tenemos 16 pacientes y la mayoría son de la zona o pacientes que todavía no se han podido volver, ¿no? Ahí tenemos todos los derivadores, de dónde vienen, y los activos significan los que están hoy internados. Y la edad promedio es 28 años de los pacientes que hoy están internados, ¿no? Y de los que hoy están internados es 26, perdón. Y hemos tenido 207 pacientes internados en este año, ¿no? Esta es la de Santa María, al estar más cerca de Córdoba, también es nueva, aunque esta se inauguró en diciembre del 2017. Bueno, más o menos coincide con lo que veníamos haciendo pre-pandemia, porque está más cerca y hay menos barreras y hay mucho más población, lógicamente, cerca del ejido urbano de Córdoba capital. Bueno, el tratamiento ideal es el que debe ser atendido en el encuadre menos restrictivo, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud y CICAD-OEA. La CICAD es la Oficina de Prevención del Abuso de Sustancias de la OEA, que pueda brindar la mayor libertad posible, pero a la vez garantice el mayor grado de seguridad y efectividad. Por eso a veces necesitamos las internaciones, porque podemos darle la mayor libertad posible a alguien, pero si al mismo tiempo está a punto de perder la vida o no le está funcionando y está en una situación caótica, tenemos que balancear esas necesidades con la suficiente flexibilidad que permita la movilidad entre los distintos niveles de atención. Por eso esto de tiempos estrictos de atención, que era el modelo de internación habitual, nosotros lo estamos cambiando por un modelo basado en los resultados y cómo está la persona y las necesidades que son cambiantes, y de acuerdo a sus necesidades, que permita la movilidad entre los distintos niveles de atención, los 4 niveles de la RAC, de acuerdo con sus necesidades particulares y el respeto por sus derechos humanos, por supuesto. Estas son las 6 dimensiones de evaluación, lo voy a decir muy rápidamente, donde usamos estas dimensiones para que son las dimensiones que nos propone también CICAD-OEA y la American Society of Addiction Medicine, que es los criterios multidimensionales para determinar qué tipo de tratamiento y qué necesidad está teniendo el paciente en el caso de los problemas adictivos,
La dimensión 1 es, bueno, valorar el grado de severidad de la intoxicación y síndrome de abstinencia en base al interrogatorio o la evaluación inicial, o qué trastornos y complicaciones médicas clínicas pueda tener, para ver qué necesita, trastornos y complicaciones psicológicas o psiquiátricas o conductuales, emocionales, relacionales. La dimensión 4 es la predisposición al tratamiento. Saben que en adicciones fundamentalmente y en muchos otros temas usamos mucho los estadios del cambio, y si la persona está precontemplativa, es un error, por más que lo necesite, es un error imponerle la internación en una comunidad terapéutica, pero también no hay que decirle no, ya está, hasta que no toque fondo no vamos a hacer nada. Tenemos que seguir acompañándolo con otras estrategias, pero al mismo tiempo, lógicamente, no le podemos imponer la internación porque va a ser contraproducente. Por supuesto, hay que valorar también otros elementos. La dimensión 3 también cruza, de ver si hay un riesgo inminente. Bueno, es un resumen lo que estoy haciendo. Y la dimensión 5, que es la recaída o consumo activo, el potencial de recaída que tiene esa persona, o puede lograr abstinencia, o puede reducir, o puede dejar la droga de más riesgo, etcétera. Y en la dimensión 6, el contexto vital para la recuperación, la familia, las presiones legales, si tiene trabajo, si no tiene trabajo, el barrio donde vive, los amigos, si la pareja, si es una persona en situación de calle, si una persona que la familia lo quiere expulsar o quiere depositarlo en algún lado, o sea que es un riesgo de institucionalización que la comunidad terapéutica no puede correr, etcétera, etcétera. En la interacción de estas dimensiones podemos determinar qué nivel va a necesitar esa persona y hacer una evaluación continua de esto. Acá tenemos esta ficha de evaluación donde está en desarrollo para que las personas, cuando se quieran derivar a alguien a una comunidad terapéutica, ya sea de las nuestras o las que tenemos convenio, que nosotros financiamos becas, bueno, la ficha de evaluación permite realmente que la indicación sea precisa. Estas 6 dimensiones tienen esta característica. La 1 a la 3 son las vitales para evaluar la estabilidad general del paciente. Son las que se consideran primero y que tienen prioridad porque tiene que ver con la seguridad y la integridad de la persona. Y la dimensión 4 a la 6 evalúa la capacidad del paciente para participar y realmente sostener y sacar provecho de un tratamiento, ¿no? Y bueno, entre los pasos, bueno, para que lo vean simplemente, el paso 1 evalúa la seguridad según los niveles de severidad de la 1 a la 3, que son las más importantes, las prioritarias. Después, el nivel de severidad de las 6 dimensiones, está todo eso preestablecido. Después, qué servicios necesitan para cada uno según el nivel de severidad. Y después, al final, decidimos qué nivel de la RAC va a necesitar en base y para hacer el plan de tratamiento. Bueno, en conclusión, ¿podemos lograr estabilización a través del apoyo comunitario o un tratamiento de salud mental convencional? Sí. O sea, no necesitamos tener un paciente internado para que salga. Puede que hoy no, pero mañana pueda tener una opción de engancharse en alguna de una iglesia, o un terapeuta o alguna otra opción. No es la única alternativa al internado. Y muchos pacientes que son internados también pueden volver a situaciones peligrosas una vez que salen, así que tenemos que ser flexibles y aceptar las limitaciones. Es un trastorno crónico, ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, pero lo estamos mirando como un problema agudo, es mucho para discutir sobre eso. Si el paciente rechaza un nivel de atención más alto, tengo que ofrecer siempre uno de menor intensidad y complejidad, nunca expulsarlo. Los síntomas del paciente pueden estabilizarse con la participación en un nivel más bajo y la motivación puede mejorar significativamente, haciendo que cuando vaya después en el futuro aumenten las posibilidades de éxito, si es que no tenemos que ser en ese sentido generar reactancia psicológica. Y no hay lugares mágicos, no hay tratamientos curativos residenciales, sino son parte de la recuperación de esa persona, que es muy importante, hay que contar con los grupos de ayuda mutua, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, que proveen la red social que los sistemas profesionales no pueden dar y que uno de los desafíos más grandes es que los profesionales podamos trabajar en conjunto con esos grupos, ¿no? Y acá está cuando en un pueblo o nosotros no le podemos dar alguno de esos niveles por alguna razón, también anotarlo, ¿no? El servicio no está disponible en la zona, un tratamiento ambulatorio, no le podemos dar tratamiento ambulatorio y vamos a tener que hacer un tratamiento virtual. Consideraciones culturales, esa persona no quiere entrar a un tratamiento porque, bueno, su cultura, su religión, eso no lo permite y tenemos que hacer otro. El contexto donde está,
problemas de transporte financiero, porque no puede dejar de trabajar e internarse, por ejemplo, porque mantiene la familia, entre muchos temas. Bueno, simplemente para ir terminando, me parece que no me has avisado, Gustavo, ¿eh? Pero bueno, este es el Me programa de quedan 5 educación. minutos, Darío. Quedan 5 todavía. Mira vos, tengo una percepción alterada del tiempo, parece, ¿no? Bueno, estas son las tres instancias de educación que le hemos pasado a la virtualidad, como se imaginan, y que, bueno, pueden acceder porque son gratuitas. Por supuesto, obviamente no el posgrado, porque ya es tarde para empezarlo, pero pueden ver los cursos. Y esta es la página que les recomiendo si quisieran que entren, porque de hecho, si me permiten, les voy a mostrar que pueden ampliar todo lo que hemos hablado hoy. A ver, pueden ampliar lo que hemos charlado, porque ahí van a tener, por ejemplo, los manuales. No puedo acceder, pero si ustedes ven en a ver si lo dejo de presentar, lo voy a volver a presentar. No se preocupe, Gustavo, que lo vamos a ver bien. Va a salir bien. Miren, aquí van a ver formación. Si entran a formación, van a encontrar todos los manuales que tienen información precisa sobre la mayoría de las cosas que he dicho y que, bueno, por ahí no se van a poder ampliar. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Carlos. Gracias, Gustavo Epel, por tu soporte técnico. Y bueno, seguimos con esta maravillosa jornada. Gracias, Darío, muy bien. Bueno, arranco unos minutitos antes. Voy a compartir la pantalla. Bueno, mi nombre es Gustavo Berrones y vamos a hablar un poco de lo que es prevención en suicidio. Nosotros estamos llevando a cabo un trabajo bastante a pulmón acá en la provincia de Córdoba. Lo empezamos a hacer en la ciudad de Río Cuarto, donde el año pasado se suicidaron 96 personas. Río Cuarto es una comunidad que tiene 100.000 habitantes, 150.000 habitantes con la zona de influencia, y el nivel de suicidio para nosotros fue una sorpresa. Veníamos de años anteriores que estaban más o menos entre 70 y 80, el año pasado subió a 96, y este año con el tema de la pandemia creemos que va a seguir subiendo, ¿no? Digamos, los problemas económicos y los problemas sociales se han incrementado, el estrés y la angustia parecen ser una moneda corriente hoy, entonces creemos que va a seguir subiendo. Bueno, a la hora de idear una forma de pensar en una prevención, uno piensa cuándo temprano, cuán temprano ya no es tarde como para hacer prevención. Tenemos la necesidad también de tener que hablar abiertamente de suicidio. Podemos hablar con nuestros pacientes, con nuestros alumnos, los que damos clase, tenemos que hablarlo en las comunidades. Antes se creía que hablar era una manera de promocionarlo y ahora sabemos todo lo contrario, ¿no? El suicidio es la segunda causa de muerte en pacientes adolescentes y en pacientes jóvenes entre 15 y 30 años, luego de los accidentes de tránsito, es la segunda causa de muerte. No podemos empezar una charla diciendo que el suicidio es algo correcto o incorrecto, porque lo que sí sabemos es que es una enfermedad mental, ¿no? Es decir, tal cual como otras. Nosotros abogamos la idea de que el suicidio no está incluido como cuando decimos como depresión y suicidio o trastorno bipolar y suicidio. Nosotros creemos que el suicidio es una enfermedad mental per se y que es comórbida por ahí a otras enfermedades mentales. Eh, Otra forma de pensar, nosotros pensábamos que el suicidio se daba más en comunidades ricas o comunidades exigentes, y ahora sabemos que el 75% de los suicidios se dan en países pobres. Nosotros, si llegamos a esta estadística, que nosotros ampliaríamos la estadística de la ciudad de Río Cuarto a nivel nacional, estaríamos en el lugar 11 en el mundo de los países que
más se suicidan, ¿no? Es decir, no pensemos que fantasiosamente que se suicidan los países nórdicos, ellos tienen una tasa más baja que nosotros de suicidio. En el año 2020, para el mundo, pensamos que se van a suicidar al menos 1,5 millones de personas, y que en contraposición al 2009, que fue 900.000 las personas que se suicidaron, ¿no? Es decir, en 11 años es casi el doble de los pacientes que se suicidan. Es la causa de mortalidad mayor que en guerras y de homicidios. El suicidio tiene una tasa de mortalidad, digamos, es mayor el número de muertes por suicidios que por guerras o homicidios. Ahí antes se pensaba que había un suicidio cada 35 segundos, hoy pensamos que el suicidio se da en el mundo cada 20 segundos. Una de las cosas que sabemos que a pesar del arsenal farmacológico y terapéutico que tenemos, estamos fracasando. ¿Por qué estamos fracasando? Porque el número de suicidios son mayores, ¿no? Es decir, si bien cada vez tenemos más elementos investigativos, bueno, ahora tenemos la salida de un medicamento nuevo, pero lo que vemos en los números es que cada vez la tasa de suicidio va creciendo. La tasa para adultos entre 35 y 64 años subió en los últimos 5 años del 13% a casi el 18%. Ahora, un dato no menor y relevante es que el 90% de los pacientes que se suicidan presentan una enfermedad psiquiátrica previa, ¿no? Es decir, casi todos estos pacientes padecen de una enfermedad psiquiátrica. Es muy raro un paciente que no haya entrado en tratamiento y que se haya suicidado. Cuando pensamos en esta enfermedad, volvemos a caer en la palabra estigma, ¿no? Es decir, más del 40% de las personas que se le han muerto un familiar por suicidio lo niegan o mienten a la hora de hablar sobre la muerte, ¿no? Es decir, nosotros vemos con mucha frecuencia personas que no saben que un familiar se suicidaron, ¿no? Si nosotros tenemos en tratamiento por ahí pacientes y cuando preguntamos por los familiares, hablan de que se accidentó, pero en realidad fueron un suicidio. ¿Por qué la gente tiende a no hablar de los pacientes que se suicidan? ¿Por qué tienden a tener esa cuestión de vergüenza? Una de las formas de pensar esa cuestión vergonzosa sobre este desenlace trágico es pensar en el estigma que tienen las enfermedades mentales. Estamos en el 2020 y todavía aún hoy las enfermedades mentales conllevan consigo el grueso paquete o la gruesa carga del estigma, ¿no? ¿Por qué aparece eso? Porque generalmente el desconocimiento no solo de la población general, sino también el desconocimiento nuestro en base a plantear los mecanismos fisiopatogénicos que se dan en esta enfermedad. Por ahí nosotros no contamos con una idea acabada de lo que está pasando neuroquímicamente en estos tipos de pacientes. Entonces, el desconocimiento es el origen casi inexplicable de esta situación o esta conducta. Ahora tenemos que pensar que la enfermedad mental es una enfermedad más, como lo son las enfermedades cardíacas o como lo es el cáncer. Nosotros tenemos como base de este tipo de patologías una triada compuesta por 3 elementos básicos. El primer elemento básico es la depresión. Estos pacientes están deprimidos. El segundo elemento básico es la impulsividad. Estos pacientes presentan un alto índice de impulsividad. Y el tercer elemento básico es pensar en los factores proinflamatorios cerebrales. Entonces podemos decir que como base de la conducta suicida es la depresión, la impulsividad y la inflamación. La conducta suicida muchas veces corre por las venas de los familiares porque tiene una base genética alta. Entonces por ahí encontramos pacientes con antecedentes de suicidio en los familiares directos o en los familiares secundarios de este tipo de pacientes. Y hay innumerables ejemplos en la literatura, con escritores, con pensadores, con filósofos, ¿no? Donde ocurre esta situación.
Entonces hablábamos que el primer indicio era el dolor. El dolor psíquico parece ser el síntoma cardinal en este tipo de pacientes, ¿no? El dolor psíquico es uno de los primeros síntomas objetivables. Las personas empiezan a pensar en este dolor y empiezan a pensar en la manera de poder quitarse este dolor. Una de las primeras situaciones que ocurren en adolescentes o en individuos jóvenes, como el primer indicador, son las autolesiones. Empiezan a ensayar esta forma de querer dañarse, haciéndolo de manera gradual. ¿Y cómo se comienza? Comienza algunas, por un porcentaje alto, empiezan como a lastimarse, o a morderse, o a golpearse, o a quemarse. Entonces aparecen estos como el primer indicador de impulsividad. La impulsividad empieza a producirse una serie de dolores que se llaman self-harm, y estos tipos de pacientes tratan de producir un desdoblamiento de ese dolor psíquico, pasar a un dolor físico. ¿Por qué hacen esto? Porque el dolor físico es más manejable que el dolor psíquico. Nosotros no podemos escapar del dolor psíquico, pero sí del dolor físico. De hecho, conocemos muchas formas de mitigar el dolor físico, ya sea comprimiendo la zona dolorosa, ya sea aplicando hielo, ya sea tomando antiinflamatorio. Y eso mitiga el dolor físico, cosa que no podemos hacer con el dolor psíquico. Ahora, ¿esto funciona? Sí, funciona. El 92% de los pacientes dicen sentirse mejorados ante esta práctica. Ahora, cuando uno le pregunta por qué hacen o por qué ocurre esta situación, por qué llegaron a eso de cortarse o golpearse o morderse o quemarse, dicen que es por una forma de sentirse mejor, un alivio de las emociones, un alivio de las tensiones, para detener los malos sentimientos y produce un alivio inmediato, para dejar de sentirse enojado, frustrado o irritado, para aliviar la ansiedad o para aliviar el terror, para dejar de sentir ese sentimiento de soledad o de vacío, para dejar de sentirse a sí mismo con ese odio, con esa vergüenza, o para tener alivio de una afección mental terrible que está pasando en ese momento. Entonces, esta forma de controlar los sentimientos a través del dolor físico es una forma de ejercer un control. ¿Cómo es el círculo cognitivo de este tipo de pacientes que se autolesionan? Empiezan con el dolor psíquico, que es de manera perturbadora o que es inmanejable. Luego entran en pánico, la ansiedad aumenta y el nerviosismo y la inquietud aumenta. Entonces deciden cortarse o producirse algún tipo de lesión física. Luego eso genera una mejoría inmediata clínica. Entonces luego empiezan a sentir, cuando se ven los golpes o las quemaduras o las cortes, empiezan a sentir vergüenza y pena, y luego eso conforma mayor dolor psíquico, es un círculo vicioso. ¿Por qué ocurre esta mejoría? Porque las dos comparten la vía de las endorfinas internas. Entonces, el circuito neuronal involucrado en el dolor psíquico parece ser que está involucrado con los receptores opiáceos internos. Entonces la ocupación de esa endorfina produce esa sensación de mejoría inmediata. Luego encontramos el segundo síntoma, que es la desesperanza. La desesperanza empieza a inundar a este tipo de individuos que son jóvenes y comienzan en los pensamientos negativos como si estaría mejor estar muerto. Cuando uno empieza a entrevistar a este tipo de pacientes, el paciente empieza a coquetear con la idea de bienestar, la idea de bienestar que viene luego de este estado de malestar. Los pacientes entran en un proceso que se llama pérdida del miedo. La desesperanza conlleva esta pérdida del miedo a que podría ser, como la fantasía, es como la posibilidad de que ocurriese. Es loco, pero los pacientes ensayan la situación, se sitúan ante la situación, empiezan a pensar qué pasa con sus familiares, qué va a pasar con sus amigos, qué va a pasar, qué pasa con sus parejas, incluso qué va a pasar con sus hijos. Es una manera de anticipación.
Ahora, nosotros que somos psiquiatras sabemos que la desesperanza tiene base en la depresión. Cuando vemos los síntomas depresivos, sabemos que un factor involucrado tiene que ver con los neurotransmisores excitatorios. De ellos, las catecolaminas son los más estudiados. Sabemos, conocemos las alteraciones adrenérgicas y noradrenérgicas y serotoninérgicas. Pero un neurotransmisor que bastante tiene que ver con la impulsividad y con la depresión es la noradrenalina. Este tipo de paciente eh, empiezan a tener un desbalance noradrenérgico central y eso se debe a situaciones que pasaron en la infancia. Cuando nosotros vemos los pacientes que han cometido suicidio, un alto número, cerca del 70%, han presentado situaciones de abuso o maltratos infantiles o situaciones traumáticas tempranas. Entonces, esas dejan una huella, pero ¿dónde deja una huella esa situación? Esas situaciones dejan una huella en el turnover de la noradrenalina. Entonces vemos que las neuronas noradrenérgicas son las primeras que sienten el impacto. Las condiciones necesarias para generar ese impacto noradrenérgico son tres. Uno es el estrés crónico, bueno, las situaciones traumáticas infantiles, y la tercera es el dolor crónico. Entonces, conlleva a una cascada de aumento de glutamato y aumento del CRF y una disminución del GABA. Entonces, eso desencadena una disrupción neuronal que lleva a comportamientos alterados y llevan a síntomas como la disminución de la atención, alteración de la memoria, dificultad en la toma de decisiones, actividad del sueño y un bajo procesamiento de las nuevas situaciones de estrés. Cuando vemos este tipo de pacientes, vemos pacientes que reaccionan de manera discapacitadas ante nuevas situaciones de estrés. Son malos respondedores a nuevas situaciones de estrés. Con Darío habíamos visto una charla hace tiempo de Nora Volko, que recién la nombró y recién me acordaba, en donde ella decía que los pacientes adictos tenían esa dificultad, eran malos respondedores a nuevas situaciones de estrés. Entonces, nuevas situaciones que los confrontaban, aumentaba la diátesis, aumentaba la posibilidad de que vuelvan a caer en el consumo como una manera como una manera que mitigue como un anestésico. Lo mismo pasa con este tipo de pacientes. Son pacientes que responden de esa manera ante nuevas situaciones de disconfort. Entonces se supone que el apego o las situaciones de estabilidad emocional en vida tempranas o la conducta cognitiva conductual de alguna manera disminuiría o contrarrestarían el impacto de esta situación noradrenérgica. Otra de los neurotransmisores involucrados es la serotonina. La serotonina sabemos desde hace años que está involucrado en los procesos depresivos, pero estos pacientes suicidas no solamente tienen alteraciones en el turnover de serotonina y presentan una mayor predisposición a la ansiedad y al nerviosismo, también del mismo desbalance serotoninérgico, sino que a nivel genético presentan una alteración genética en algunos de estos pacientes suicidas, pero que se está estudiando, en los receptores 5-HT2A, que tiene que ver con el lóbulo prefrontal. Esta alteración pareciera que estos receptores están en una upregulation, hay un mayor aumento de este tipo de receptores trastocados genéticamente y que no se sensibilizan ante la presencia de la serotonina, bien digo. Libertad. Empiezan a confundir estos tipos de pacientes, la muerte con la percepción de muerte, con la percepción de libertad.
Cuando nosotros vemos estadísticas mundiales, el 15% de la población mundial en algún momento de su vida pensó en la muerte, pero lo pensó desde una manera de la libertad, del dejar de sufrir, ¿no? Es creer erróneamente que la muerte es una salida de esa situación contracturante que tiene que ver con la impulsividad y que tiene que ver con la depresión. Lo que vemos en este tipo de pacientes, al realizarse test psicométricos, vemos una baja sensibilidad en las emociones faciales. Hay un test donde se le pasan por la computadora alrededor de 25 caras y solamente pueden registrar 4 o 5 caras que son las que son tristes. No hay manera de que tengan un recuerdo o un anclaje en las caras felices. Entonces vemos esta forma perceptiva que ya adoptan estos tipos de pacientes que se ven encontrados en la situación de posibilidad de un suicidio. Ante esa situación empieza la planificación. La planificación de lo que va a ser el método. La gente que ha llegado a un suicidio ha planificado hacerlo mucho antes de lo que lo cometiera. Y empieza a ensayar y empieza a encontrar de que el método no falle. Empieza a coquetear con distintas posibilidades, empieza a sentir de que es la única salida, empiezan a planificar los detalles. Hay un estudio en Israel donde le hicieron a todos los niños en edad escolar entre 8 y 11 años, en donde se le aplicaban una serie de test de dibujos y que la explicación de ese dibujo, y empezaron a encontrar una posibilidad o una idea iniciada en niños pequeños entre el 8 y el 11%, que ya de alguna manera tenían el germen o la posibilidad de no asistir, ¿no? Ante las frustraciones familiares o ante las frustraciones personales. Eso es, ¿qué posibilidades? Nosotros tenemos que entender las posibilidades también a nivel infantil, los que hagan psiquiatría infantil, de siempre preguntar. Hay un aforismo que dice que si no preguntás, no te enterás. El 90% de estos pacientes son pacientes psiquiátricos y el 60% de estos pacientes, antes de cometer un acto suicida, han consultado a un médico clínico o un médico de atención primaria la última semana antes de cometer un suicidio. Entonces, ¿cuál es el aforismo? Es que preguntar no es peligroso, ya sea en niños, en adolescentes o en adultos que nosotros sospechemos y los que no sospechemos también. Como una pregunta de rutina sería la indicación terapéutica. Los factores de riesgo, como habíamos dicho, en la enfermedad mental, es haber tenido un episodio previo. Haber tenido un episodio previo aumenta 4 veces la posibilidad de producir un nuevo episodio el primer año y unas 3 veces producir un nuevo episodio en años subsiguientes. Entonces, el predictor más importante de futuro es el intento previo. El haber tenido una enfermedad crónica o haber padecido dolor crónico, el haber estado o estar pasando por una crisis vital y la pobre sociabilidad de los pacientes parece ser un factor de riesgo. Una cosa que no es menor, el 50% de los pacientes que se suicidan tienen éxito en el primer intento. Cuando nosotros vemos este tipo de pacientes, el riesgo, al evaluar el riesgo, es importante saber que muchos de estos pacientes que intentan suicidar van a ser exitosos en el primer intento. No es que nos van a dar una segunda llamado como para poder prevenirlo. Hay un estudio en Canadá que se llama Klonsky y May, que se llama 3 Steps, que son los 3 pasos. Es un cuestionario mínimo para pacientes con riesgo suicida. La primera pregunta tiene que ver con lo que habíamos visto antes, que era el dolor y la desesperanza. Entonces, la primera pregunta es preguntarle
o intentar indagar si el dolor y la desesperanza son de alguna manera agobiantes. Si estos pacientes, es preguntarles si se siente realmente deprimido, si se siente realmente desesperanzado, si sienten que esta angustia es intolerable, o si se siente que esta es una situación de las cuales no tienen respuestas cognitivas para poder salir adelante. Si es sí, si es no, quedamos que es solamente la fantasía del suicidio. Si es sí, ya pensamos que es una ideación suicida. La segunda pregunta es, ¿tu dolor es más grande que la conexión? ¿Vos te sentís más deprimido que conectado? ¿Qué posibilidades tenés de que tu familia o personas que están allegados a vos sean de tu rescate? ¿Qué posibilidades hay de que la vida te atraiga más que la muerte? ¿Qué posibilidades hay de que esta depresión en algún momento ceda y que vos puedas tener una vida libre sin pensar en el suicidio? Si es no, pensamos que es una ideación simple. Si es sí, perdón, es una ideación simple. Si es no, no pensamos, la desconexión es más grande que la conexión, pensamos que es una ideación fuerte. Y la tercera pregunta es la posibilidad de hacerlo. ¿Qué intensidad de posibilidad de hacerlo tenés? ¿Qué manera crees que vos podés hacerlo? ¿De qué manera o qué forma o qué impulsividad contamos como para poder hacerlo? Si es no, no contamos con esa posibilidad, es solo una ideación, y si es sí, estamos ante la parte previa de un intento de suicidio. Entonces, la primera es el dolor psíquico y la desesperanza, el segundo es la conexión y el tercero es la posibilidad. Desamor. Una de las cosas que nosotros vemos es que alrededor del 60 y 70% de personas eh, han tenido un desengaño amoroso. Lo más paradójica de esto es que todavía seguimos viviendo pensando en el amor, ¿no? Es decir, cuando nosotros creemos que ya abandonamos la situación romántica, nosotros pensamos como psiquiatras que las personas viven por amor y también mueren por amor o por la falta de él. Estos tipos de pacientes empiezan a sentirse solos o desenamorados, encuentran a sentir en esta crisis vital, encuentran el puntapié inicial como para poder intentar hacerlo. El estado cognitivo estrecho o la visión de túnel, cuanto más deprimido y desesperado y desenamorado estés, más va a estar abierta la posibilidad o la sugerencia de que pueda ocurrir una situación de suicidio. Una de las cosas que veíamos recién, que la soledad o la vida solitaria es uno de los síntomas que más hacen razonar hacia el suicidio. Durkheim fue un teórico que transformó el concepto de la soledad como el primer indicador de pacientes suicidas. Hoy vemos que no solamente la soledad, sino que hay una serie de situaciones que también conllevan, como el desarraigo, la ruptura de los vínculos, el desamor. Pero bueno, en este tipo de paciente vemos a veces personalidades previas. El cóctel sería genes, más ambiente, más interacción en tiempo. Este tipo de comportamiento suicida muchas veces corren por las familias, los pensamientos suicidas muchas veces son repetitivos, el método también. Ya habíamos hablado recién de los genes y también pensamos que los gemelos dicigotas tienen 13 veces, monocigotas, perdón, tienen 13 veces más posibilidad de cometer suicidios que los gemelos que no son monocigotas, ¿no? En cuanto a la prevención, el concepto es vigilar lo pequeño. Parece tonto, pero el limitar el acceso hace desistir de la idea. Todavía pensamos que la primera política de prevención de suicidio es limitar el acceso. Una vez que evitas que alguien intente suicidarse o salte hacia la muerte, parece que esto inclinará la balanza para la vida y no para la muerte. Hay algunos estudios
Por ejemplo, hay un estudio en el Hotel Marriott de Times Square, donde el Hotel Marriott de Times Square es un hotel de la cadena Sheraton que tiene como un patio interno, como son los Sheraton actuales, en donde la gente saltaba al vacío de los pisos más altos. Entonces lo que hicieron, de forma de prevención, es ponerle una pequeña barandita, una doble barandita, sin limitar el acceso, pero esa pequeña barandita hizo desistir la posibilidad de suicidio. Nosotros hace poco dimos una charla en una localidad cercana que se llama Oliva, y cuando hablábamos de esto de vigilar lo pequeño, estaba el intendente y nos contaba de que a la salida del pueblo había un eucaliptus y que la gente se suicidaba en ese eucaliptus, ya sea chocándolo o ya sea colgándose en el eucaliptus. Y lo que tomaron como medida, sin saber esto, es sacar el eucalipto. Y eso hizo que disminuya la cantidad de suicidio. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el Golden Gate Bridge, pusieron carteles de la iglesia presbiteriana. Y esos carteles de la iglesia presbiteriana hace también que mucha gente que intente suicidarse, al leer los carteles llame. Hay un destacamento de la iglesia presbiteriana. Y también con eso se ha prevenido. Hay un estudio en Estados Unidos con la disminución de portación de armas, sobre todo en personas menores o adolescentes. Limitar ese acceso a armas también ha disminuido. Nosotros vemos que el hecho de suicidarse con antiinflamatorio, una de las situaciones que más se da en jóvenes. Entonces, restringir el acceso de antiinflamatorio parecía ser que también es una buena herramienta. Todavía seguimos pensando que esta es una buena medida y todos los estudios confirman de que es una buena medida. Hace unos años, como manera preventiva, se hizo en Barcelona un estudio que de alguna manera fue innovador. Se generó un programa simple de computadoras que en los pacientes que tenían posibilidades suicidas, voy con el tiempo. Voy terminando. Gracias. Los pacientes que tenían posibilidad de suicida se cargaban en un programita simple, en donde el programita ese, que era de la Comunidad Médica de Barcelona, le mandaba una carta todos los días, diciéndole, una máquina era, no era que alguien la redactaba, y era más o menos siempre lo mismo, cómo estaba, si se sentía bien, si que lo quería. Y eso disminuyó 4 veces la tasa de suicidio en Barcelona, ¿no? Es decir, si bien el paciente sabía que era una máquina, porque se daba cuenta, porque siempre la forma de hablar era la misma y muchas veces los mensajes eran repetitivos, pero eso hizo aumentar la conectividad a la vida. Para ir terminando, voy a dejar una frase de William James: no tengas miedo a la vida, piensa que vale la pena vivirla, y creer esto te ayuda a que esto se haga realidad. Nosotros hemos visto un montón de personas recién en cada una de las diapositivas, y es un programa francés de desestigmatización de la enfermedad mental. Estas personas que ustedes vieron fueron personas que cometieron actos suicidas y que se han salvado. El proyecto se llama Proyecto Attenperter y la fotógrafa se llama Nadia Elkins. Muchas gracias. Terminamos. Creo que terminamos en tiempo. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.